Hace aproximadamente 6.000 años, en el sur de Mesopotamia, nació un mundo distinto. Aquí surgieron ciudades, autoridad, leyes y reglas escritas que regulaban la vida cotidiana. Este mundo era duro y poco amigable con el ser humano. Sus dioses no ofrecían salvación, sus gobernantes luchaban por el poder y el orden debía mantenerse constantemente con esfuerzo y control. ¿Quién creó este mundo? ¿De dónde surgieron sus habitantes? ¿Y por qué el sistema, tan influyente en la historia humana, no resistió las pruebas? Bienvenidos a Amazing History. Hoy hablaremos de los sumerios. Como siempre, gracias por estar aquí y un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y mecenas del canal. Gracias a su apoyo podemos hacer videos tan grandes y detallados. ¡Vamos allá! Explicaré qué es Sumer. No es un estado ni un imperio unificado, como muchos creen. Es un nombre conveniente para el sur de Mesopotamia y la cultura formada en la parte baja de los ríos Tigris y Éufrates, cerca del Golfo Pérsico. A simple vista, este parecía el lugar ideal para una civilización. Había agua, suelos fértiles y llanuras abiertas. Pero los habitantes de la región vivían en riesgo constante. A diferencia del Nilo y sus inundaciones regulares y predecibles, el Tigris y el Éufrates eran caóticos. Cambiaban de cauce, rompían diques, convertían los campos en pantanos y podían destruir el trabajo de generaciones con una sola inundación. Se sumaba otra dificultad. En la región casi no había materiales para construir una civilización, ni bosques ni madera. No había piedra, así que tampoco había estructuras resistentes. Casi no había metales ni minerales útiles. Todo lo que tenían era arcilla y caña. Pero ¿quiénes eran realmente los sumerios? Sigue siendo una pregunta. Cuando llegan al sur de Mesopotamia a finales del cuarto milenio antes de Cristo, esa región ya estaba habitada desde hacía tiempo. Antes estuvieron las culturas Ubaid y Uruk, con irrigación, templos y contabilidad temprana. Pero con los sumerios aparece un idioma que no se parecía a ningún otro, y es precisamente esto lo que genera controversia. ¿Eran ellos una continuación de la población local? ¿O un grupo forastero que con el tiempo llegó a dominar? Los sumerios explicaban su origen con un mito. Sus antepasados llegaron navegando desde Dilmun, una tierra de pureza y abundancia que normalmente se asocia con la región del actual Bahrein. La arqueología confirma contactos cercanos entre Sumeria y esta región, pero la cronología no da una respuesta fácil. Los sumerios llegan a Mesopotamia antes de que su cultura esté en Dilmun. Existen muchas hipótesis sobre el origen de los sumerios, desde Asia Menor, el Cáucaso e incluso hasta el Valle del Indo. Ninguna ha recibido confirmación definitiva. Siendo honestos, no sabemos de dónde vinieron, pero quizá eso no importe tanto. Lo principal es que, en este mundo complejo e inestable, crearon un sistema que los sobrevivió y fue la base de la historia posterior de Mesopotamia y también para nosotros. La aparición de los sumerios coincidió con un proceso que, sin exagerar, se puede llamar un punto de inflexión en toda la historia de la humanidad. Los asentamientos, que antes eran simplemente grandes aldeas, comienzan a convertirse en ciudades. Esto sucede en el cambio del cuarto al tercer milenio antes de nuestra era. La población del sur de Mesopotamia crece rápidamente y en algún momento se vuelve evidente que no todas las personas necesariamente tienen que dedicarse a la producción de alimentos. Surge la especialización. Unos trabajan en el campo, otros hacen cerámica, comercian, supervisan recursos o alaban a los dioses. Las ciudades sumerias se formaron de inmediato como centros políticos independientes. No existía una administración unificada y estable entre ellas. Tenían su propio territorio, población, economía, templos e intereses propios. Uno de los primeros y más destacados ejemplos es Uruk. A finales del cuarto milenio antes de nuestra era, probablemente era la ciudad más grande del planeta. Su población pudo haber alcanzado varias decenas de miles de personas. Una megápolis enorme para la época, donde surgen los primeros templos monumentales, planificación urbana compleja y la administración inicial. Uruk, Ur, Lagash, Kish y Nippur fueron los principales centros, cada uno con su propio desarrollo, pero bajo un mismo esquema, donde la ciudad es, ante todo, un centro económico y religioso, alrededor del cual se organiza la vida de toda la región. Al frente de la ciudad estaba el gobernante, llamado Ensi. Administraba la economía, distribuía recursos, supervisaba construcciones y ejercía funciones sacerdotales porque formalmente toda la tierra y las riquezas pertenecían a los dioses.
era un administrador en nombre de la deidad protectora, aunque su poder no era absoluto. Las decisiones claves se trataban con el consejo de ancianos y en asambleas. En el período temprano, las ciudades sumerias mantenían elementos notables de gobierno colectivo y el gobernante dependía de la élite y ciudadanos. Poco a poco, esto fue cambiando ese equilibrio. En condiciones de conflictos constantes, el líder militar, el Lugal, empezó a jugar un papel cada vez más importante. Al principio, era elegido solo durante la guerra, pero con el tiempo esos poderes dejaron de ser temporales. Los Lugales consolidaron el poder para sí mismos, lo convirtieron en hereditario y concentraron en sus manos el liderazgo militar, administrativo y religioso. En las ciudades sumerias surgió gradualmente una nueva forma de poder, la monarquía temprana. Cuando en el sur de Mesopotamia surgen muchas ciudades-estado independientes, es evidente que no puede haber convivencia pacífica. Todos vivían en un territorio relativamente pequeño, usaban los mismos recursos y pretendían controlar las mismas tierras. El conflicto existía desde el inicio en la estructura del mundo sumerio, en el periodo dinástico arcaico, a comienzos del tercer milenio antes de Cristo. En las ciudades, las dinastías gobernantes se consolidan y el poder deja de ser temporal o electivo. El rey pasa de ser solo líder militar o administrador a una figura comprensible que transmite el poder por herencia. Nuestra principal referencia aquí es la llamada Lista de Reyes Sumerios. Este es un texto que nos ha llegado en varias copias, la más famosa de las cuales es el prisma de Weld Blundell. El documento lista a los gobernantes de varias ciudades desde tiempos antediluvianos. Los primeros tiempos parecen abiertamente mitológicos, donde a los reyes se les atribuyen reinados de decenas de miles de años. Al acercarnos a la época histórica, los periodos de gobierno se acortan y los nombres se confirman más seguido por la arqueología. La lista tenía un fin ideológico, mostrar que el poder siempre ha existido, se transmite directamente y que los gobernantes actuales pertenecen a un orden antiguo, casi cósmico. Pero a pesar de todo su carácter mitológico, refleja la verdadera situación política de la época, y esa situación era sumamente inestable. Las ciudades guerreaban entre sí, las alianzas surgían y caían. A veces, una imponía su voluntad temporalmente a las demás. Kish fue uno de los primeros centros donde, según la tradición sumeria, el poder real descendió del cielo. Kish no solo era una ciudad poderosa, sino también la fuente de autoridad legítima y referente político regional. Emmebarajesi, rey de Kish, es uno de los pocos gobernantes de esa época confirmados por varias fuentes. Su nombre figura en la lista de reyes, inscripciones de otras ciudades y textos épicos posteriores. Es un caso raro en el que el mito, la tradición y la arqueología convergen. Sin embargo, la hegemonía de Kish resultó ser de corta duración. Con el tiempo, el centro de poder se desplaza hacia el sur, a Uruk. Aquí surge un nuevo tipo de gobernante que reclama el liderazgo de toda Sumeria. En la memoria sumeria, esta imagen luego se plasmó en la figura del legendario Gilgamesh. Detrás del mito hay un esfuerzo real por hacer sostenible la supremacía de una ciudad. Uniones similares surgieron en otras regiones. En Lagash, gobernantes como Eanatum formaban alianzas, sometían ciudades vecinas y consolidaban éxitos con armas e ideología. En esa época los reyes inscribían sus victorias, justificaban la guerra, la voluntad divina y el orden justo, pero estas uniones eran temporales. Ningún gobernante del período dinástico temprano logró formar un estado estable que perdurara tras su muerte. Tras la muerte de un rey fuerte, el sistema colapsaba, las ciudades volvían a ser independientes y el ciclo reiniciaba. La razón es simple. Pese a guerras y conquistas, las ciudades sumerias nunca se unificaron. Cada uno mantenía su identidad, su dios protector y su visión del mundo. La sumisión se veía como un desequilibrio temporal, no como una nueva normalidad. Cuando surgieron las ciudades-estado en el sur de Mesopotamia, rápidamente enfrentaron un problema que no podían resolver con armas ni autoridad religiosa: el registro. Una ciudad no solo es murallas y templos, también almacenes, campos, rebaños, talleres, trabajadores, sacerdotes, guerreros y funcionarios.
Todo eso debía alimentarse, abastecerse y controlarse. Mientras la sociedad era relativamente simple, bastaban los acuerdos verbales. Pero en una gran ciudad sumeria, eso ya no funcionaba. Por eso nació la escritura. Es decir, aparece no como una forma de registrar pensamientos, sino como una tecnología de gestión. Las formas más antiguas de escritura aparecen a finales del cuarto milenio antes de nuestra era, principalmente en Uruk. En esas antiguas tablillas aún no había mitos, leyes ni oraciones. Todo lo que había era grano, ovejas, cerveza, telas, jornadas laborales y suministros. En resumen, contabilidad. Y al principio los sumerios en realidad... En todo el Medio Oriente se usaban pequeñas fichas de arcilla, cada una de las cuales representaba un objeto específico, una oveja, una medida de grano o una jarra de aceite. Una ficha equivalía a una unidad de mercancía. Todo era claro y sencillo, pero al crecer la economía había demasiadas fichas y era incómodo almacenarlas y contarlas. Y aquí ocurre el primer salto intelectual. En vez de guardar fichas, los funcionarios sumerios empiezan a dejar sus impresiones en arcilla blanda. Ahora el objeto físico ya no era necesario, bastaba con la presencia de su huella. Pero estas impresiones pronto serían reemplazadas por imágenes convencionales, dibujos simples y pictogramas que representaban los mismos objetos. En esta etapa había muchísimos signos, se contaban por miles, y todavía hacían referencia directa a cosas reales, pero el mundo de la ciudad exigía más. Los signos comienzan a representar no solo objetos, sino también acciones, y luego conceptos abstractos. El pictograma de una mano primero representaba la mano, después acciones como tomar, dar o hacer. En ese instante, el sistema de registro dejó de ser solo dibujos y se volvió un idioma. Aquí los sumerios lograron su mayor avance. Ellos entendieron que un signo no solo puede transmitir significado, sino también sonido. Si un símbolo representaba un objeto cuyo nombre se pronunciaba de cierta manera, podía usarse para escribir otras palabras con el mismo sonido. Así, la escritura pasó de ser solo signos a una herramienta para transmitir el habla viva con sus matices. Tecnológicamente, todo esto parecía sencillo. Los sumerios escribían con una varilla de caña, presionándola en la arcilla blanda en ángulo. Esto dejaba características huellas en forma de cuña en la superficie. Con el tiempo, las imágenes se simplificaron, perdieron su parecido con los objetos reales y se volvieron signos abstractos, dando origen a la escritura cuneiforme. Era una forma conveniente de escribir rápido, en grandes cantidades, con precisión y de forma estandarizada. Con el tiempo, la escritura sumeria superó la contabilidad económica. La usaron para registrar leyes, textos religiosos, himnos a los dioses, inscripciones históricas y relatos épicos. Por eso, la escritura cuneiforme se difundió rápido fuera de Sumeria y fue adoptada por acadios, babilonios, asirios e hititas. Ahora hablemos de los dioses sumerios. Es importante dejar de lado la imagen habitual de las fuerzas o personificación de la naturaleza. Para los sumerios, los dioses son, ante todo, propietarios y administradores. Su mundo se organizaba igual que el de las ciudades. Tomemos, por ejemplo, a Enlil. Él no solo era el creador de todo lo existente, su función principal consistía en mantener el orden. Precisamente Enlil posee la máxima autoridad en el panteón sumerio. Él decide cómo debe estar organizado el mundo, quién tiene derecho a gobernar y quién pierde ese derecho. No es casualidad que su templo principal esté en Nippur, ciudad que no era la más fuerte militarmente, pero actuaba como árbitro sagrado en Sumeria. Los gobernantes más poderosos buscaban asegurar su influencia en esta ciudad para legitimar su poder ante los dioses y las personas. Otro ejemplo es Inanna, la diosa de la ciudad de Uruk. Ella era al mismo tiempo diosa del amor y de la guerra. En general, era la patrona tanto de la sexualidad como de la política, de las ambiciones políticas y de las conquistas. Esto solo parece extraño a primera vista. Para Uruk, que buscaba hegemonía, una diosa así reflejaba su carácter. En los mitos, Inanna adquiere poder, discute con dioses y amplía su influencia, igual que los gobernantes de su ciudad. O veamos a Enki. Él está ligado a aguas subterráneas, artesanía, sabiduría e inventos. Dejando de lado la poesía, Enki es el dios de las soluciones prácticas. En los mitos, es él quien encuentra salidas a las crisis, salva a la gente de catástrofes, propone soluciones alternativas y compromisos. Esto muestra una sociedad donde la supervivencia dependía de la ingeniería, irrigación y adaptación. El panteón sumerio es muy profesional.
Cada dios tiene un ámbito específico, como un funcionario o administrador. Por eso los dioses se reúnen en consejos, debaten, deciden juntos y castigan a quienes rompen el orden. Esto es un reflejo de la práctica urbana real de los sumerios, con asambleas, tribunales y decisiones administrativas. Incluso la idea del ser humano para los sumerios es sumamente pragmática. En los textos, las personas fueron creadas para trabajar y servir a los dioses. Ellos construyen templos, cultivan y hacen ofrendas, liberando a los dioses del trabajo. Esto se relaciona directamente con la realidad de la economía de los templos, donde una parte significativa de la población se dedicaba al servicio de los templos y sus necesidades económicas. De ahí proviene la perspectiva característica de los sumerios sobre el destino. Si a una persona le ocurre una desgracia, no siempre es un castigo por una falta. A menudo, esto es simplemente el resultado de las decisiones de los dioses, quienes están ocupados con asuntos más importantes. Y al final, guerras entre ciudades suelen verse como conflictos entre dioses protectores, donde el dios vencedor es considerado más fuerte o favorable. La derrota implica su retiro, dando a la política una explicación cósmica y al poder una justificación religiosa. Al volverse complejas y jerárquicas, las ciudades sumerias necesitaron mantener el orden. Era necesario establecer reglas, hacerlas comprensibles, repetibles y obligatorias. Así es como en el mundo sumerio aparecen por primera vez las leyes y los contratos. Los primeros textos legales sumerios eran normas sobre economía, deudas, tierra, matrimonio, herencia y lesiones corporales. Es decir, en áreas donde los conflictos eran más frecuentes. Un ejemplo clave son las leyes del rey Ur-Nammu, gobernante de Ur, a finales del tercer milenio antes de Cristo, consideradas las más antiguas conocidas, incluso anteriores al famoso Código de Hammurabi. Estas leyes muestran cómo los sumerios entendían la justicia. Para la mayoría de los delitos no se contemplaba la pena de muerte. El castigo principal era una multa, generalmente en plata. Si alguien le rompía un diente a otro, causaba daño físico o afectaba propiedad, debía compensar materialmente. La justicia no era venganza, sino más bien la restauración del equilibrio roto. Sin embargo, la sociedad no era igualitaria y las leyes no lo ocultaban. El castigo dependía del estatus social. El hombre libre, el dependiente y el esclavo tenían distintas posiciones legales. Además de las leyes, había contratos. Muchas tablillas sumerias registran compraventa de tierras, arrendamientos, préstamos y acuerdos matrimoniales. Todo quedaba por escrito, con partes, condiciones y testigos. El contrato protegía a ambos, restringía el abuso del fuerte y ofrecía al débil una protección formal. En un entorno donde los vínculos personales y el estatus eran clave, esto resultaba innovador. Romper un contrato no solo era un conflicto personal, sino una violación del orden respaldado por dioses y la ciudad. Los sumerios no solo crearon las primeras ciudades y leyes, sino un conjunto de soluciones sin las cuales este mundo urbano no podría existir. Empecemos, si les parece, por lo más básico, la agricultura. Los sumerios innovaron con el arado, aumentando la productividad agrícola y permitiendo alimentar a más que solo agricultores. Surge un excedente de productos y la posibilidad de mantener artesanos, comerciantes, escribas, sacerdotes y administradores. En otras palabras, el arado no es solo una herramienta agrícola, sino la base de la especialización urbana. De manera similar surge uno de los inventos sumerios más conocidos, la rueda. Es curioso, pero al principio no formaba parte del transporte masivo. La arqueología indica que los primeros carruajes se usaban en rituales para transportar imágenes de dioses, sacerdotes y gobernantes en ceremonias. La rueda se usó después en la vida diaria y en la guerra. Al inicio, los carros eran tirados por burros, no caballos. Así que el ejército sumerio sobre ruedas era más bien de burros que de caballos, pero para su época seguía siendo un avance tecnológico importante. La ciudad necesitaba alimentos, transporte y construcciones duraderas. Por la escasez de madera y piedra, los sumerios usaron arcilla y caña para crear complejas estructuras como arcos, columnas y edificios de varios niveles. Los zigurats, templos escalonados, representan la arquitectura sumeria y destacan en la ciudad. El zigurat de Ur, el más famoso, era símbolo religioso y de la ciudad, representando a su dios. Estas construcciones originaron después la imagen de la Torre de Babel en la tradición bíblica. La calidad artesanal se demuestra en los hallazgos de las tumbas reales de Ur.
Joyas de oro y plata, objetos de lapislázuli, instrumentos, esculturas complejas y juegos de mesa, todo fue hecho con gran habilidad. La vida cotidiana sumeria era más compleja de lo que parecía. Incluso objetos simples como el jabón surgieron de experimentos tecnológicos. La combinación de grasas y álcalis generaba productos de limpieza, aunque distintos a los actuales. La cerveza era esencial en la vida sumeria. La elaboración de cerveza era una parte tan importante de la cultura que tenía su propia diosa, Ninkasi. La cerveza se bebía todos los días. Era una bebida espesa, baja en alcohol y sin filtrar. La tomaban con popotes de vasijas grandes y era más parte de la dieta que solo una bebida. El legado más duradero de los sumerios probablemente sea su matemática y métodos para medir el tiempo. Usaban numeración sexagesimal. Por eso aún dividimos la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. La división del círculo en 360 grados sigue la misma lógica. Esto resulta de cálculos prácticos sobre la Tierra, la construcción y la observación del cielo. Los matemáticos sumerios sabían trabajar con áreas y volúmenes, resolvían problemas que hoy llamaríamos algebraicos y conocían las proporciones de los lados de un rectángulo y un triángulo mucho antes que las matemáticas griegas. La astronomía no surgió por un valor abstracto. Observar estrellas servía para crear calendarios, planear la agricultura y rituales. El calendario lunar de 12 meses se ajustaba agregando un mes extra para mantener la conexión con el año solar. Así surge la semana de 7 días, ligada a los cuerpos celestes conocidos por los sumerios. Este sistema fue tan conveniente y estable que perduró milenios y llegó casi igual hasta nosotros. Este conocimiento debía transmitirse. En Sumeria surge la educación. En templos y palacios había escuelas donde los futuros escribas aprendían escritura, matemáticas, leyes, textos religiosos y literatura. Pero, a pesar de toda la complejidad y el avance tecnológico del mundo sumerio, desde el principio seguía siendo inestable. Las ciudades-estado entraban en conflicto con demasiada frecuencia, y no solo entre ellas, sino también con sus vecinos. Al norte de Sumer vivían los acadios, un pueblo semita que convivió, comerció y adoptó la cultura sumeria. En algún punto, esta convivencia deja de ser equitativa. A finales del siglo XXIV a.C. aparece en la escena histórica Sargón de Akkad. Su ascenso está rodeado de leyendas, pero el resultado es claro. Por primera vez en Mesopotamia, las ciudades sumerias quedan bajo un solo gobernante. Surge un estado que llamamos el Imperio Acadio. Fue un momento decisivo para el mundo sumerio. La iniciativa política deja de estar en manos de las ciudades-estado y los sumerios pierden su independencia, aunque su idioma, cultura y prácticas administrativas siguen utilizándose. El estado acadio fue poderoso, pero no duradero. Ya para finales del siglo XXIII a.C. se enfrenta a rebeliones internas, dificultades económicas y presión externa. La invasión de las tribus gutias, que vinieron de las montañas de Zagros, resultó especialmente destructiva. Estos grupos no querían integrarse al sistema de gobierno mesopotámico ni sabían mantener la irrigación, base de la economía regional. La tradición recuerda el dominio gutio como época de decadencia y caos. Los sistemas de irrigación caían en abandono, las conexiones comerciales se rompían y muchas ciudades perdían población. A inicios del siglo XXI a.M.E. se intenta restaurar el mundo sumerio. El gobernante de Uruk expulsa a los gutios y luego el poder pasa a la dinastía de Ur. Bajo los reyes de la tercera dinastía de Ur, especialmente Ur-Nammu y sus sucesores, ocurre un renacimiento consciente de la tradición sumeria. El sumerio retoma su papel en la administración y el culto, se restauran los sistemas de irrigación y el poder central se fortalece. Aunque parecía poderoso, todo este sistema estaba sobrecargado. La burocracia, altos impuestos, centralización y problemas ecológicos como la salinización por riego intensivo la debilitaban internamente. Se sumó presión externa, las tribus amorreas crecían en el oeste y Elam avanzaba desde el este. A inicios del siglo XX a.C., estos problemas causaron una catástrofe. Ur cayó, colapsó el poder central y el Estado se desintegró. Para ellos parecía el fin del mundo.
Los textos que se han conservado están llenos de lamentos por las ciudades destruidas, describiendo lo que sucedía como el momento en que los dioses se apartaron de los hombres y el orden del mundo fue alterado. Desde ahora, los sumerios dejan de ser una fuerza política independiente. Sus ciudades quedan bajo nuevas dinastías, su idioma es reemplazado poco a poco por el acadio y su cultura se diluye. La escritura sumeria, las creencias, leyes y conocimientos científicos persistieron en Babilonia y Asiria, y a través de ellas en tradiciones mucho más tardías, por las cuales llegaron a nuestro mundo. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego a todos.